Imagina que te detienen sin motivo. Imagina a un policía sonriendo burlonamente mientras te pone las esposas, pensando que tiene todo el poder. Pero, ¿y si una sola llamada pudiera cambiar el guión? Esta es Maya Reynolds. ¿Cuál es la situación? Cuando Alyssa Carter marca una línea directa a la Casa Blanca, la confianza del oficial se derrumba. Su sonrisa se desvanece, sus manos tiemblan, y en un instante, toda la fuerza policial y la ciudad se ven sumidas en el caos. ¿Qué secreto reveló esa llamada? ¿Y qué pasó con el oficial que se creía intocable? Sigue viendo, porque esta historia está a punto de dar un giro que nadie vio venir. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para más historias impactantes. Alyssa Carter tamborileaba con los dedos en el volante, tarareando al ritmo del suave R&B que sonaba por los altavoces de su coche. El trayecto desde Nueva York hasta Filadelfia había sido largo, pero al recorrer las familiares calles del oeste de Filadelfia, una sensación de alivio la invadió. Hacía meses que no visitaba a su abuela, Evelyn Carter, y ya podía imaginar el cálido abrazo que la esperaba, el aroma del pan de maíz recién horneado flotando desde la cocina y el sonido de la risa de su abuela llenando la casa. Era el tipo de consuelo que Alyssa había estado anhelando. Redujo la velocidad al acercarse a una pequeña tienda de comestibles local, una en la que había parado innumerables veces antes. Necesitaba comprar algunas cosas antes de ir a casa de su abuela, su manera de asegurarse de que Evelyn no se preocupara por tener que cocinar una comida completa para ella. Justo al girar hacia el estacionamiento, un destello de luces rojas y azules apareció en su retrovisor. Un coche patrulla. Alyssa apretó el volante con más fuerza. Tal vez solo están de paso, se dijo a sí misma. Tal vez no vienen por mí. Pero entonces, la sirena emitió un chirrido corto y agudo. Una señal clara, la estaban deteniendo. Su corazón comenzó a latir más rápido. No iba a exceso de velocidad. No se había pasado un semáforo en rojo. ¿Qué motivo podían tener para detenerla? Respirando profundamente para calmarse, encendió la luz de giro y se estacionó en un espacio, poniendo el coche en punto muerto. Alcanzó su teléfono, pero dudó. No toques nada demasiado rápido. Mantén las manos visibles. Mantén la calma. Era un guión que había memorizado toda su vida. A través del retrovisor, vio cómo un oficial blanco, alto y de hombros anchos, salía del coche patrulla. Sus gafas de sol reflejaban la luz de la tarde, y la manera en que caminaba, lenta, deliberada, con pasos pesados, la puso inmediatamente en alerta. Alyssa tragó saliva con dificultad. No era nueva en interacciones con la policía. Como estudiante de posgrado en políticas públicas en NYU, había pasado años investigando casos de mala conducta policial, arrestos injustificados y perfilamiento racial. Había asistido a paneles, escrito propuestas de políticas e incluso participado en protestas. Pero nada de eso la preparó para lo que estaba por suceder. El oficial llegó a la ventana del lado del conductor y golpeó, fuerte. Ella la bajó lo suficiente para hablar. Buenas tardes, oficial. ¿Hay algún problema? El hombre, su placa decía, R. Klein, no reconoció su saludo. Ni siquiera la miró a los ojos. En cambio, su mandíbula se tensó y simplemente dijo, licencia y registro. Alyssa parpadeó, sin explicación, sin motivo para la detención. Mantuvo su voz cortés pero firme. ¿Puede decirme por qué me están deteniendo? Klein dejó escapar un suspiro lento y pesado, como si ella acabara de molestarlo. Tus placas están vencidas. Eso hizo que Alyssa frunciera el ceño. No, no lo estaban. Eso no es correcto, dijo. Las renové el mes pasado. Los labios de Klein se curvaron en algo entre una sonrisa burlona y un desprecio. Bueno, parece que no conoces tus propios asuntos. Alyssa exhaló bruscamente por la nariz, conteniendo la frustración que crecía en su pecho. No escales. Mantén la calma. Tengo la confirmación de renovación en mi teléfono, ofreció. Puedo mostrársela. Sal del vehículo. Alyssa se congeló. Perdón, ¿qué? Acabo de decirle que mis placas no están vencidas. Dije que salgas del coche. Su mano se cernió sobre su funda. Un peso frío de miedo se asentó en su estómago. Tenía una opción. Podía discutir, exigir respuestas, exigir sus derechos. O podía cumplir, hacer lo necesario para salir de esta situación con vida. Sus dedos temblaron mientras desabrochaba su cinturón de seguridad y abría lentamente la puerta del coche. Apenas tuvo tiempo de enderezarse antes de que Klein la girara, le jalara los brazos hacia atrás y le pusiera esposas de metal frío en las muñecas. Estás arrestada, anunció. La respiración de Alyssa se volvió entrecortada. ¿Por qué? No he hecho nada malo. El agarre de Klein en sus brazos se apretó. Resistirte a un oficial y conducir con placas ilegales. Ella giró la cabeza. ¿Resistirme? No me resistí a nada.
Oh, cariño, dijo él, su voz goteando con descendencia. Puedo añadir más si lo necesito. Una multitud había comenzado a reunirse. La gente miraba desde la acera, con teléfonos en alto, grabando todo. Una mujer cercana gritó, no hizo nada. No puedes arrestarla así. Klein apenas les echó un vistazo antes de volver a Alyssa. Sonríe para la cámara, dijo con una sonrisa burlona. Y entonces, se rió. Una risa aguda y burlona que envió una furia ardiente por sus venas. El rostro de Alyssa ardía de humillación, su mente acelerada. Esto no era solo una parada de tráfico. Era sobre poder. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo estaba disfrutando. Y entonces lo entendió. Él pensaba que ella no tenía poder. Pero no tenía idea de a quién acababa de arrestar. Alyssa enderezó la espalda. Estaba esposada, pero no estaba indefensa. No era solo una mujer cualquiera en una parada de tráfico. Era alguien con conexiones en lugares altos. Y si él pensaba que esto iba a terminar como él quería, estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. El plástico frío y duro del asiento trasero del coche patrulla presionaba contra la columna de Alyssa Carter. Sus muñecas dolían por las esposas demasiado apretadas, y su corazón latía en sus oídos, rápido y errático. Intentaba mantener la calma, pero era imposible. Su mente recorría todas las posibilidades. ¿Cuánto tiempo la retendrían? ¿La acusarían? Estaría atrapada en una celda de detención por horas, tal vez incluso días. No podía permitir que eso pasara. Había leído demasiadas historias, estudiado demasiados casos. Sabía qué les pasaba a las personas negras arrestadas injustamente, cómo el sistema alargaba las cosas, cómo se acumulaban cargos sin razón, cómo incluso un arresto menor podía arruinar la vida de una persona. Necesitaba actuar, y rápido. Alyssa se movió ligeramente, probando cuánto movimiento podían tener sus manos detrás de su espalda. Su teléfono seguía en el bolsillo de su abrigo. Su única línea de vida. Tenía una oportunidad para pedir ayuda antes de que se lo quitaran en la estación. La mente de Alyssa se fijó en un nombre, Maya Reynolds. Maya había sido una de sus mentoras durante su pasantía en la Oficina de Compromiso Público de la Casa Blanca. Ahora era una funcionaria senior, alguien con conexiones directas con las personas que podían hacer que las cosas sucedieran rápido. Si Alyssa podía contactarla, todo podía cambiar. Pero primero, necesitaba desbloquear su teléfono. El coche patrulla dio un tirón hacia adelante, forzándola contra el asiento. Klein, sentado al frente, soltó una risita mientras la miraba por el retrovisor. Cómoda ahí atrás. Se burló. Ella lo ignoró. Sus dedos tantearon en el bolsillo de su abrigo, esforzándose contra las esposas. Solo un poco más. La punta de su dedo índice rozó el borde de la pantalla de su teléfono. Sí. Tomó una respiración profunda. Luego, en la voz más baja que pudo manejar, susurró, «Oye Siri, llama a Maya Reynolds». Una breve pausa. Luego, llamando a Maya Reynolds. El sonido del timbre llenó el coche. La expresión presumida de Klein desapareció. Al principio, no reaccionó. Pero cuando su mirada aterrizó en la pantalla del teléfono, sus ojos se abrieron en shock. Alyssa vio el código de área de Washington, D.C. parpadeando en la pantalla. 202. Era el tipo de número que solo tenían las oficinas gubernamentales. Klein giró en su asiento, su rostro pasando de rojo a un tono alarmante de pálido. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, ladró, alcanzando hacia atrás para agarrar el teléfono. Pero fue demasiado lento. Una voz crepitó por el altavoz. «¿Hola? ¿Alyssa? Maya». El corazón de Alyssa casi estalló de su pecho. Alzó la voz, asegurándose de que Maya escuchara cada palabra antes de que Klein arrancara el teléfono. «Maya, soy yo. Me han arrestado falsamente en Filadelfia, por un oficial llamado Robert Klein». Klein se abalanzó. Sus dedos se cerraron alrededor del teléfono, arrancándolo de su bolsillo. Apretó la pantalla con el pulgar, intentando terminar la llamada. Pero el daño ya estaba hecho. Alyssa lo vio en el momento en que él se dio cuenta de lo que acababa de pasar. La llamada se había conectado. Y Maya Reynolds había escuchado todo. Klein se congeló. Su mano aún sostenía el teléfono, su pecho subiendo y bajando en respiraciones rápidas y erráticas. Su rostro estaba completamente desprovisto de color. Su mandíbula se apretó, sus fosas nasales se dilataron. Sus dedos temblaron. Entonces, de repente, tropezó hacia atrás. Sus piernas se doblaron, su mano se aferró a su pecho. Dejó escapar un sonido jadeante y sibilante, como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Luego, colapsó, de espaldas, justo en medio de la calle. La multitud fuera del coche patrulla estalló en shock. Otros oficiales corrieron hacia adelante. «Klein, ¿qué está pasando? ¿Estás bien?». Uno de ellos se arrodilló a su lado, presionando una mano en su hombro. Klein apenas estaba consciente, su respiración superficial. Otro oficial tomó su radio. «Necesitamos una ambulancia, ahora».
La multitud seguía filmando, capturando cada segundo del caos. Alguien gritó, ¿qué demonios?, le dijo ella. Desde dentro del coche patrulla, Alyssa observaba cómo todo se desarrollaba. Debería haber sentido alivio, quizás incluso vindicación. En cambio, solo sintió una calma fría y calculadora. Esto era solo el comienzo. La verdadera tormenta estaba por llegar. Y Alyssa Carter estaba lista. Maya Reynolds acababa de sentarse en su escritorio en la oficina de compromiso público de la Casa Blanca cuando su teléfono sonó. Frunció el ceño al ver la pantalla. ¿Alyssa Carter? No había sabido de su antigua interna en meses, pero Alyssa era una joven aguda y decidida, alguien a quien Maya siempre había admirado. Si estaba llamando ahora, tenía que ser serio. ¿Hola, Alyssa? La respuesta llegó en una ráfaga frenética de palabras. Maya, soy yo. Me han arrestado falsamente en Filadelfia, por un oficial llamado Robert Klein. Luego, silencio. La línea se cortó. El aliento de Maya se atoró en su garganta. Intentó devolver la llamada. Buzón de voz. Intentó de nuevo. Nada todavía. Algo estaba muy mal. Se levantó de inmediato, tomó su tableta y salió de su oficina. No había tiempo que perder. Los pasillos del ala oeste estaban llenos de energía, pero Maya apenas lo notó. Navegó por el laberinto de oficinas hasta llegar a la que necesitaba, asesor senior del presidente, John Ramírez. Golpeó 2 veces, luego abrió la puerta. Ramírez, un estratega político experimentado, estaba encorvado sobre una pila de informes, sorbiendo su café. Levantó la vista, con las cejas arqueadas. Maya, ¿qué pasa? No dudó. Señor, tenemos un problema en Filadelfia. Y luego le contó todo. Ramírez actuó rápido. En minutos, estaba al teléfono con la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, relatando lo que Maya le había dicho. Una mujer negra, estudiante de posgrado, arrestada falsamente. Un policía racista. Una llamada cortada abruptamente. Una situación potencialmente peligrosa desarrollándose. La respuesta del DOJ fue inmediata. Estamos en ello, dijo un oficial. Lanzaremos una investigación ahora. En 1 hora, el Departamento de Policía de Filadelfia recibió una orden directa del DOJ. Sirena, proporcionen todos los informes, grabaciones de cámaras corporales y registros de arresto relacionados con la detención de Alyssa Carter. Sirena, no se presentarán cargos contra ella hasta que hayamos revisado este caso. Sirena, el incumplimiento resultará en una intervención federal inmediata. El Departamento de Policía de Filadelfia estaba ahora bajo el reflector. Y los medios estaban a punto de empeorarlo. De vuelta en Filadelfia, la escena fuera de la tienda de comestibles se había convertido en caos. El oficial Robert Klein aún estaba siendo subido a una camilla, su rostro pálido mientras los paramédicos revisaban sus signos vitales. Pero nadie le prestaba atención ya, porque los videos ya habían llegado a Internet. Sirena, un policía blanco arrestando a una mujer negra por un cargo falso. Sirena, la forma en que se burló de ella frente a la multitud. Sirena, y luego, su colapso repentino en el momento en que vio a quien había llamado. El clip se extendió como pólvora. En menos de 1 hora, había sido compartido decenas de miles de veces. A la segunda hora, el hashtag #justicia para Alyssa estaba en tendencia en Twitter. A la tercera hora, los presentadores de noticias estaban cubriendo la historia. CNN, MSNBC, incluso estaciones locales de Filadelfia. Esta noche, creciente indignación por el arresto de una mujer negra por parte de un oficial de Filadelfia, un arresto que terminó con el colapso del oficial tras descubrir a quién había contactado. La gente quería respuestas, pero en lugar de abordar el problema, el Departamento de Policía de Filadelfia cometió un error crítico. Intentaron mantenerse en silencio, y el silencio solo lo empeoró. En el DOJ, un equipo de investigadores ya estaba revisando el historial del oficial Robert Klein. Y lo que encontraron fue profundamente perturbador. Marca de verificación: múltiples quejas de perfilamiento racial. Marca de verificación: varios informes de uso excesivo de la fuerza, ninguno de los cuales resultó en acción disciplinaria. Marca de verificación: docenas de paradas de tráfico involucrando a conductores negros que llevaron a decomisos. El último detalle levantó una bandera roja. ¿Por qué tantos decomisos? Siguieron investigando, y entonces lo encontraron. Una conexión sospechosa entre Klein y una compañía privada de grúas. Sirena, un patrón de decomisos ilegales de vehículos. Sirena, un esquema donde oficiales como Klein apuntaban a conductores, principalmente negros, mayormente de bajos ingresos, con cargos falsos. Sirena, y una vez que el coche era remolcado, el propietario se veía obligado a pagar tarifas exorbitantes para recuperarlo. Muchos nunca recuperaban sus autos. Era una estafa, y Klein no era solo un policía racista, era uno corrupto. Para cuando el DOJ confrontó al Departamento de Policía de Filadelfia, el departamento ya estaba cediendo bajo la presión. Los reporteros exigían una declaración.
Los activistas pedían la terminación inmediata de Klein. Los funcionarios de la ciudad estaban inundados de llamadas. El jefe de policía convocó una reunión de emergencia. Su voz estaba tensa, furiosa. Arreglen esto, ahora, pero no había una salida fácil. El DOJ los estaba observando. La Casa Blanca los estaba observando. Y toda la nación los estaba observando. No podían enterrar esta historia. No podían fingir que no había pasado. Esto ya no se trataba solo de un arresto. Se trataba de todo un sistema de abuso. Y ahora, no tenían más opción que enfrentarlo. Alyssa estaba sentada en una pequeña celda de detención débilmente iluminada, sus muñecas aún doloridas por las esposas. No tenía idea de lo que estaba pasando afuera. No sabía que su nombre estaba en todas las noticias. No sabía que el DOJ había lanzado una investigación. No sabía que el oficial Robert Klein acababa de convertirse en una desgracia nacional. Todo lo que sabía era que había hecho la llamada correcta. Había usado la única arma que tenía, su voz. Y ahora, la lucha por la justicia había comenzado. El peso de lo que estaba ocurriendo finalmente golpeó al oficial Robert Klein en el momento en que tuvo que entregar su placa. Un día, había sido intocable, un policía que podía detener a quien quisiera, inventar los cargos que le placieran y salir impune cada vez. Ahora estaba suspendido sin paga, enfrentando cargos criminales y a punto de enfrentar un juicio en uno de los casos más destacados del país. Y todo comenzó porque una mujer negra hizo una llamada. Cuando el DOJ acusó formalmente a Klein, la lista de cargos fue condenatoria. Sirena, abuso de poder, paradas injustificadas, perfilamiento racial y arrestos ilegales. Sirena, violaciones de derechos civiles, ataques repetidos a conductores negros bajo pretextos falsos. Sirena, corrupción y tratos fraudulentos, un esquema donde Klein hacía remolcar los autos de conductores inocentes, luego recibía sobornos de una compañía privada de grúas. Lo que una vez fue desestimado como solo otro caso de mal policía, había explotado en un escándalo de corrupción a gran escala. Y el Departamento de Policía de Filadelfia no estaba preparado para las consecuencias. El jefe de policía estaba desesperado. Los funcionarios de la ciudad estaban en pánico. Asuntos Internos no tuvo más remedio que reabrir docenas de quejas antiguas contra Klein, quejas que habían sido desestimadas silenciosamente a lo largo de los años. Activistas y abogados de derechos civiles inundaron los medios, señalando que Klein era solo uno de muchos. ¿Cuántos oficiales más están saliendo impunes de esto?, exigían los reporteros. El alcalde de Filadelfia se vio obligado a convocar una conferencia de prensa, intentando controlar la narrativa. Tomamos estas acusaciones en serio, dijo. Estamos comprometidos con la justicia. Pero nadie le creyó. La gente quería rendición de cuentas. Y eso significaba que Klein tenía que caer duro. Para Alyssa Carter, los días previos al juicio fueron un torbellino. Había pasado de ser una estudiante de posgrado arrestada injustamente a un símbolo nacional de justicia. Su rostro estaba en todas partes, informes de noticias, entrevistas, incluso publicaciones virales en redes sociales. Algunas personas la apoyaban, diciendo que era valiente por enfrentarse. Otras la odiaban por ello. Marca de verificación, solo busca atención. Marca de verificación, típico, llorando racismo en lugar de seguir la ley. Marca de verificación, por esto la gente ya no confía en la policía, por víctimas como ella. El odio no la sorprendió, pero tampoco la asustó. Ella sabía la verdad, y estaba lista para contarla. El tribunal estaba abarrotado. Reporteros, activistas, residentes de Filadelfia, todos querían ver cómo se desarrollaría esto. Klein estaba sentado en la mesa de la defensa, su postura una vez orgullosa ahora encorvada, su rostro marcado por el agotamiento. La fiscalía no perdió tiempo en despedazarlo. Sirena trajeron a los investigadores del DOJ, quienes expusieron el patrón de sus crímenes. Sirena reprodujeron imágenes de él burlándose de Alyssa durante el arresto, probando su abuso de poder. Sirena expusieron su conexión con la compañía de grúas, mostrando registros bancarios de pagos ilegales. Sirena llamaron al estrado a víctimas anteriores, hombres y mujeres negras que habían sido blanco de Klein antes de Alyssa pero nunca obtuvieron justicia. Y luego fue el turno de Alyssa de testificar. La sala quedó en silencio mientras caminaba hacia el estrado. Tomó una respiración profunda, sus manos firmes, su espalda recta. El fiscal se acercó. Señorita Carter, ¿puede describir qué pasó el día de su arresto? Alyssa miró directamente al jurado. Un grupo de 12 personas que decidirían si Klein finalmente sería responsabilizado o no. Y les contó todo. Marca de verificación cómo Klein la detuvo sin motivo. Marca de verificación cómo se negó a escuchar cuando intentó explicar que su registro era válido. Marca de verificación cómo la humilló frente a una multitud. Marca de verificación y cómo se rió en su cara, sabiendo que ella no tenía poder, hasta que hizo esa llamada.
El jurado estaba pendiente de cada una de sus palabras. Y cuando terminó, miró directamente a Klein. Él no encontró sus ojos. El juicio duró solo 2 días. Para cuando el jurado fue enviado a deliberar, ya estaba claro cómo iba a terminar esto. Estuvieron fuera menos de 4 horas antes de regresar con su decisión. El tribunal estaba en silencio mortal mientras el juez leía el veredicto. En el cargo de abuso de poder, culpable. En el cargo de violaciones de derechos civiles, culpable. En el cargo de corrupción, culpable. Uno por uno, cada cargo regresó como culpable. Cuando se leyó el veredicto final, Alyssa exhaló lentamente, aferrándose al borde de su silla. Había ganado. Klein se hundió en su asiento, sus manos temblando, su rostro una máscara de incredulidad. El juez se giró hacia él. Robert Klein, usted ha violado la confianza pública. Ha abusado de su posición. Ha traicionado a las personas que juró proteger. Luego vino el golpe final. Sirena, por la presente lo condeno a 15 años en una prisión federal. Sirena. El tribunal estalló. Algunos gritaron de alegría, otros lloraron. ¿Y Klein? Klein se quedó ahí completamente congelado, su mundo entero desmoronándose a su alrededor. Para el final del día, Robert Klein estaba oficialmente, marca de verificación despojado de su placa. Marca de verificación despedido de la fuerza policial. Marca de verificación camino a una prisión federal. El Departamento de Policía de Filadelfia quedó en caos. Marca de verificación el jefe de policía anunció un entrenamiento obligatorio sobre prejuicios para todos los oficiales. Marca de verificación el Consejo de la Ciudad votó por establecer una nueva Junta de Supervisión Civil. Marca de verificación y el DOJ continuó investigando a otros oficiales vinculados al esquema de remolque de Klein. Para Alyssa, no se trataba solo de una condena. Se trataba de enviar un mensaje, que policías como Klein no podían seguir saliéndose con la suya. Y que la justicia, cuando se lucha por ella, aún podía ganarse. Al salir del tribunal ese día, con el sol calentando su piel, finalmente soltó el aliento que había estado conteniendo. No había terminado, todavía había mucho trabajo por hacer. Pero por primera vez desde ese día en el oeste de Filadelfia, se sintió libre. Alyssa Carter nunca esperó convertirse en un símbolo nacional de la reforma de la justicia. Nunca imaginó que un arresto injustificado encendería un movimiento, o que su nombre sería pronunciado en los pasillos del poder. Solo había querido visitar a su abuela en Filadelfia. En cambio, había ayudado a exponer un sistema corrupto, y ahora, la gente la miraba para ayudar a cambiarlo. Las repercusiones del juicio del oficial Robert Klein se sintieron en toda Filadelfia. La indignación pública no terminó con su condena, solo creció más fuerte. Sirena manifestantes inundaron el ayuntamiento, exigiendo más que solo la caída de un oficial. Sirena grupos de derechos civiles presionaron por reformas estructurales profundas. Sirena políticos se apresuraron a abordar la crisis. Y luego, bajo una intensa presión nacional, la ciudad no tuvo más remedio que actuar. Los oficiales de Filadelfia anunciaron reformas policiales radicales. Marca de verificación cámaras corporales obligatorias para todos los oficiales, no más imágenes perdidas, no más excusas. Marca de verificación una junta de supervisión civil independiente, un panel con poder real para investigar quejas y responsabilizar a los oficiales. Marca de verificación mayor aplicación contra el perfilamiento racial, los oficiales serían reentrenados, con sanciones severas por mala conducta. Fue un cambio masivo, y Alyssa estaba en el centro de todo. Una mañana, Alyssa despertó con un correo electrónico que le cortó el aliento. Asunto: invitación a la Casa Blanca. Miró la pantalla, leyó las palabras una y otra vez. El presidente quería conocerla, sus manos temblaron mientras leía más. Había sido invitada a una discusión en mesa redonda sobre la rendición de cuentas policial, con líderes de derechos civiles, expertos en políticas y oficiales de la ley. Y ella era una de las voces clave. Alyssa se recostó, atónita. Hace apenas unas semanas, había estado sentada en la parte trasera de un coche patrulla, aterrorizada y humillada. Ahora estaba a punto de entrar al edificio más poderoso del país, no como víctima, sino como agente de cambio. La mañana de la reunión, Alyssa se encontró frente a las puertas de la Casa Blanca, con el corazón latiendo fuerte. Se alisó la chaqueta, ajustó su bolso y respiró hondo. Luego dio un paso adelante. Dentro, fue recibida por Maya Reynolds, la mujer que había contestado su llamada ese día, la llamada que lo había cambiado todo. «Mírate», dijo Maya, sonriendo. «Te dije que te teníamos cubierta». Alyssa sonrió, pero por dentro, aún estaba procesándolo todo. Momentos después, la llevaron a una gran sala de conferencias, donde ya estaban sentados oficiales, activistas y representantes de la ley. Reconoció a algunos, abogados de derechos civiles, alcaldes, incluso jefes de policía de diferentes estados. Entonces, la sala quedó en silencio. La puerta lateral se abrió.
y el presidente de los Estados Unidos entró. El aliento de Alyssa se atoró en su garganta. Él estrechó manos con algunas personas, luego se giró hacia ella. Alyssa Carter, dijo cálidamente. Es un honor tenerte aquí. Ella le dio la mano, aún incrédula. Luego todos tomaron asiento, y la discusión comenzó. El presidente inició la reunión dirigiéndose a la sala. Estamos aquí hoy porque sabemos que el sistema está roto, dijo. Y necesitamos soluciones reales. Por eso quiero escuchar directamente a los afectados. Luego, se giró hacia Alyssa. Señorita Carter, su historia conmovió a la nación. Díganos, ¿qué cambios cree que necesitamos hacer? Alyssa sintió todos los ojos en la sala sobre ella. Tomó una respiración profunda, y habló su verdad. Marca de verificación describió cómo se sintió ser detenida sin motivo. Marca de verificación explicó que no se trataba solo de un mal policía, sino de un sistema roto. Marca de verificación exigió que nadie debería necesitar conexiones en la Casa Blanca para obtener justicia. Lo que me pasó, le pasa a la gente todos los días, dijo. La única diferencia es que tuve a alguien a quien llamar. Pero ¿qué pasa con los que no? Miró alrededor de la sala, su voz firme. Necesitamos una supervisión más fuerte. Necesitamos rendición de cuentas. Y necesitamos asegurarnos de que nadie, sin importar su raza o antecedentes, tenga que pasar por lo que yo pasé. La sala quedó en silencio por un largo momento. Luego, el presidente asintió. Tienes toda la razón, dijo. Y vamos a hacer algo al respecto. Después de la reunión, le pidieron a Alyssa que diera una entrevista en televisión nacional. Sentada frente al reportero, le preguntaron, Alyssa, ¿cómo se siente pasar de ser arrestada injustamente a influir en la política nacional? Ella sonrió débilmente. Honestamente, es surrealista. Solo quería visitar a mi abuela, dijo. En cambio, ayudé a cambiar un sistema roto. Hizo una pausa, luego miró directamente a la cámara. Pero esta no es solo mi lucha. Esto es por cada persona que ha sido atacada injustamente. Esto es por aquellos que no tienen las conexiones que yo tuve. No podemos parar aquí. Se inclinó hacia adelante. Una llamada, un acto de valentía, y una comunidad unida pueden derribar un sistema injusto. La entrevista se volvió viral. Y Alyssa Carter ya no era solo una víctima de la injusticia policial. Era una líder en el movimiento para arreglarlo. Marca de verificación Filadelfia promulgó su mayor reforma policial en décadas. Marca de verificación ciudades por todo el país comenzaron a revisar sus propias políticas. Marca de verificación y Alyssa Carter se convirtió en una fuerza para el cambio. Continuó sus estudios en políticas públicas, pero ahora con una nueva misión, asegurarse de que el sistema que una vez temió pudiera realmente servir a la gente de manera justa. Un día, mientras estaba sentada en la cocina de su abuela, desplazándose por la última cobertura de noticias sobre su trabajo, Evelyn Carter le sonrió. «Sabes», dijo su abuela, «siempre supe que ibas a cambiar el mundo». Alyssa rió suavemente, sacudiendo la cabeza. «Solo hice una llamada, nana». Su abuela le apretó la mano. «Sí, pero hiciste la correcta, y eso era lo que importaba». Índice hacia derecha una llamada. Un acto de valentía, y una comunidad unida pueden derribar un sistema injusto.